¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, jóvenes? Luis, Todo nada bien, más. Inge. Buenas ¿No tardes, hay el resto? Inge. ¿Dónde está el resto? A ver, vamos a ir viendo quiénes están. ¿Cómo están? Ahí estamos 12 personas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Misael, Ana Luisa, Damián, Dani, Eduardo, Sebastián, Sandro, Luis Ángel, Ludwig, Patricio. Bien. ¿Qué tal? Alison, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, vamos empezando. Sí, ¿cómo estás, Damián? Muy buenas tardes. Bien, vamos a empezar grabando, primero listando el Meet y estableciendo nuestro material, ¿no? Vamos a ir viendo nuestro material. Vamos estableciendo nuestro material. Vamos viendo acá. Estos dos temas. Tema, texto. Vamos aperturando. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Vamos a ver. Bien, creo que ya estamos, ¿no? Bien, muy buenas tardes para los que se están adhiriendo. Muy buenas tardes. Voy compartiendo pantallita. Y bueno, la última vez que, bueno, primero si tienen preguntas, si tienen alguna consulta de la anterior clase, ya. Inge, no de la anterior clase, del ejercicio ese del último de la pizza, me confundí y que no lo pude hacer, no sé si nos podía explicar cómo era que Ya, hacerlo. muy bien, vamos abriendo la práctica, ¿no? Entonces, vamos a venir acá. Muy bien. Vamos acá. Bien, estoy aperturando la práctica. Voy a Bien, ahí está la práctica, vamos viendo, esta es nuestra práctica. Esto es selectiva, ¿no? Justamente acá me estoy equivocando, establecemos este. De este, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Que no se ve la pantalla, Inge. Ahora sí, me dicen si se ve. ¿Se visualiza? Sí. No, no, ingeniero. No, No hay ingeniera, nada. no. A ver, voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir. Vamos a ver.
Estoy volviendo a compartir. Ahora sí, me dicen si se ve. Sí, en general, pues, yo sé. Ya, muy bien. Este es el ejercicio, ¿verdad? Sí, Bueno, ¿en qué consiste prácticamente este problema? Ya, yo voy haciendo un diseño prácticamente de, es como que se me va a presentar un diseño de un menú donde voy a establecer prácticamente estas opciones. En este caso, obviamente voy a decir menú del restaurante, ya con precios determinados, en la que, bueno, en este menú voy a decir alguna opción que va a decir elija opciones, ¿no? Entonces acá nosotros pues vamos a estar a la espera, como está en este momento, ¿no? El cursor. Entonces acá ustedes seguramente van a decir uno, pues acá van a decir dos, van a diseñar este menú, ¿no? Acá van a decir tres y aquí van a decir cuatro. Entonces hay cuatro opciones: pequeño, mediano, grande. Y tenemos esto, bueno, esto sería, no es el grande, grande sería el familiar. Podemos cambiar acá tal vez por familiar. ¿Ya? Familiar. Muy bien. ¿Ya? Entonces son tres tamaños y son tres precios diferentes. Entonces inclusive alguien le dije que puede variar acá, digamos 120 ejemplo, ¿no? Si es que estamos exagerando en precio, pueden colocar los precios reales. Ya tenemos diferentes tamaños del cual pues vamos a seleccionar una de estas opciones. Ya, sea cual fuese, prácticamente nos dice una pizza puede ser sencilla, entonces cualquiera de estas pizzas tiene queso y jamón, cualquiera, ya estableciendo en su dimensión. Ahora, a esta base que es con queso y jamón, el cliente pues desea extras, ¿ya? Entonces, ¿qué implica? Nosotros vamos a establecer, por ejemplo, pueden sacar por pantalla, decir cuáles son los extras. Ya ustedes mencionar prácticamente pepinillo, ya. Entonces, sacar un elemento de todo lo que tienen como extras. Chorizo, ya, estableciendo ahí chorizo, champiñones y bueno, y todo lo que tengan, champiñones, ¿ya? Entonces, pues estableciendo que acá, por ejemplo, eh, podemos decir, introduzca, ¿no? Acá un mensaje en el que diga, introduzca cantidad de extras, cantidad de extras. Bueno, puedo decir cada uno igual a, creo que dice a 3 bolivianos, un mensajito. Entonces acá implica pues una variable en la que prácticamente voy a establecer la cantidad de, ustedes pueden colocar todos los extras que tienen. Entonces, ¿cuántos quieres? Hay pepinillo, entonces yo quiero 1, 2, 3. Entonces aquí va a entrar un monto. Entonces, si yo digo 3, cada uno vale 3, bueno, establecemos ya que al costo de acá que tiene más la cantidad de extras que va a pedir, si son 3 por 3, 9. 9 más, digamos en este caso 60, va a ser 69. ¿No? Entonces igual, si fuese este tamaño, más 9, más dependiendo cuál de ellos ha seleccionado. ¿Ya? Entonces justamente ese elemento nos dice acá en el problema. ¿No? Por cada extra tenemos 3 bolivianos. Dice, se desea saber cuánto cancelará el cliente, sabiendo que el mismo puede solicitar más de uno. Entonces, el momento que elige opción, prácticamente acá 1,
Ya, también podríamos preguntar acá, introduzca cantidad de pizzas. O sea, ¿cuántas pizzas más quiero? ¿No? Estableciendo prácticamente, ¿sí? ¿Cuántas más quiero? Entonces hay otra variable que va a establecer este requerimiento que dice, puede solicitar más de un, prácticamente de uno de los tamaños. Entonces, si elijo el 1, entonces le digo cantidad, ¿cuántos? 1, 2, 3. Vamos ya estableciendo ese elemento. Entonces, suponiendo que elige el número 1, vale 60, ¿ya? Y acá dice, pues quiero 2 del mismo, ¿ya? Entonces, ya tengo qué quiere, cuántos quiere de ese seleccionado, y acá debo determinar, pedirle la cantidad de extras que quiere que se coloque en cada una de esas pizzas, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer acá el simulacro, digo, la opción 1, ya, cantidad de pizzas 2, ya, y digo, quiero 3 extras, sí, estos 3, se puede aumentar, digo 3, ya, entonces, el costo de la pizza va a ser igual a ¿qué? Ya, la pizza vale 60, ¿no? Ejemplo estoy estableciendo. Más sus extras tenemos 3 y cada uno vale 3. Entonces tengo más 9. Pero de esta pizza que es la 1 y con sus extras, yo voy a comprar ¿cuántos? Digo, voy a comprar 2. ¿Verdad? Entonces digo ahí voy a tener el costo total. Entonces hasta acá dice, se desea saber cuánto cancelará en este caso, sabiendo que puede elegir más por un tamaño. Además, considere que dice que el monto de consumo, pues ahora, este costo que va a pagar el cliente, tengo que preguntar si supera los 500, ¿no? Si se le hace un descuento en caso de ser mayor a 500, ¿no? Supera los 500 o mayor a 500, entonces se le va a hacer un descuento del 15%. Entonces simplemente acá vamos a aplicar una condicional. En eso consiste este problema. Hasta ahí preguntas. Entonces, después a lo último, cuando se le pone ese 15%, declaramos un if, podemos declarar un if para ver si el costo de la pizza supera los 500 bolivianos. Sí, decimos si es mayor a 500. ¿Qué hago acá? Entonces voy a hacerle un descuento. Entonces, este es el costo que debe pagar prácticamente el cliente. Pero no va a pagar eso, porque debido a que este cálculo es mayor a 500, le hacemos un descuento, ¿sí? En este caso del 15%. Y mostramos prácticamente ese monto. Y si no supera, pues no hacemos ningún descuento, vamos a mostrar su pago normal. Hasta aquí preguntas. No sé si es que algo más se tiene que aclarar. Acá, por ejemplo, hay muchos de los chicos que han adicionado además del costo, que este prácticamente sería el costo estableciendo del pago, ¿no? En este caso de la pizza, le han incrementado el IVA más. Entonces, un 16%, ¿qué implica? A este costo que tenemos acá, que es por 2, entonces han sacado prácticamente el IVA, ¿no? El IVA que va a ser igual al costo de la pizza multiplicado por 0.15, estableciendo el IVA, o 0.13, ¿no? de la factura. Entonces, a este monto de IVA, pues entonces han dicho que el costo de la pizza va a ser igual al costo de la pizza más ese IVA, ¿no? Entonces, ese es el monto que debería pagar el cliente, porque pues tenemos que incluir el pago de la factura, ¿no? Entonces también, bueno, eso yo no les di, pero bueno, han incrementado. Y bueno, si todo ese cálculo supera los 500, se le va a hacer un descuento prácticamente del 15%.
Entonces se puede aplicar otros elementos que también pueden, o sea, no hay problema si ustedes adicionan estos problemas a algunos criterios más. Hasta aquí preguntas. Ahora sí ya me quedó clarísimo. Ya, muy bien, así es el problema. Muy bien, ¿no? Esto no estoy haciendo, inclusive esto se puede hacer ahora que ya manejan bucles, ya pueden manejar bucles. Yo el reto que, por ejemplo, les puedo dar con este ejercicio es que prácticamente pueden establecer acá, por ejemplo, una otra opción más. Como ya hemos visto la parte de manejo de menús, bueno, en este caso vamos a decir, digamos, salir. Entonces, como van a utilizar el switch, ¿ya? Entonces eligen la opción 1, piden sus aderezos, hacen el cálculo prácticamente del costo, prácticamente en este caso de un pequeño. Pues. Luego, ya tienen un monto, hacen un mediano. Entonces, ahí sí, puedo pedir un pequeño, un mediano, un grande, un familiar, o de los 4, digamos, a uno. O 2 pequeños, medianos. Y el cálculo que se va desarrollando prácticamente de este es un monto acumulado. Entonces, la sumatoria de estos acumulados, ¿sí?, va a ser el total que tiene que pagar el cliente. Pero eso establecemos ya con un bucle. ¿No? Generar un menú que pueda seleccionar puede seleccionar uno o más. Aquí sí puede seleccionar uno más, porque digo, opción 1, cálculo pequeño. Opción 2, cálculo mediano. ¿Sí? Ahí voy a poder prácticamente establecer en el uso prácticamente ya mediante un bucle. Y bueno, que la opción 5 va a ser salir, ¿no? Entonces calculas pequeño, tienes un monto acumulado, mediano y al finalizar sumas todos esos acumulados, aplicas el IVA, que va a ser un 13%, y bueno, preguntas si es mayor a 500 y bueno, se le hace el descuento. Eso ya con bucle, haciendo de que el cliente pueda seleccionar más de un tamaño prácticamente, ¿no? Más de un tamaño. Entonces ese ejercicio lo vamos a hacer para hacer tipo bucle. Un solo bucle. Acá simplemente como que, ¿qué vas a tener acá? Simplemente estableciendo, ya vas a tener prácticamente... Y de esas 4 pizzas tiene que salir, ¿no? O puedes elegir una o tiene que elegir en 4. el caso de utilizar un bucle, ¿ya? En caso de utilizar un bucle, obviamente aquí vamos a tener un while, ¿no? Aquí. Mientras la opción que tú elijas sea diferente de salir, ¿no? De 5. Así. Entonces ese va a ser nuestro bucle. Entonces, mientras la opción sea diferente de 5, que va a ser salir, que pida. Entonces, por decir, elijo la opción 1, ya, entonces en la opción 1 obviamente me va a pedir cuántos quiero, siempre me va a pedir cuántos quiero. Entonces me va a decir cuántos quiero y qué extras quiero. Entonces le voy a decir 1, 2 y con estos extras. Listo, se calcula para el pequeño. Luego elijo, digamos, la opción 2. Igual, para el mediano pido cuántos quiero y con qué extras quiero. Ya tengo, bueno, un segundo cálculo, ¿no? Igual. Y al finalizar, terminado el bucle, para que pague el cliente, bueno, voy a tener digamos, un pago total, ¿no? Justamente, ¿a qué va a ser? Digamos, al total de la pizza pequeña, más el total de la pizza mediana, más el total de la pizza grande, más prácticamente el total de la pizza familiar. O sea, porque ya tengo totales. Y a esto, pues a ese total prácticamente, pues lo que puedo hacer, y voy a traer acá prácticamente, saco el IVA.
pero ¿a qué? A ese pago, ¿no? Ese pago general. Listo. Entonces le voy a incrementar, ¿no? Voy a establecer prácticamente ahora esto se puede hacer en uno solo, por ejemplo. Ya, yo tengo la sumatoria de todo eso, que prácticamente llegaría a ser el pago, la suma de todos los totales más el IVA, ¿no ve? Entonces digo más, ya, y directamente voy a establecer, bueno, en este caso no va a ser tan directo. Sí o sí voy a necesitar, en este caso, el IVA. ¿Ya? Entonces, a este cálculo, digo, pues el pago total, digamos, final del cliente, va a ser igual al pago que estamos estableciendo ahí arriba, más estableciendo prácticamente su IVA. Y bueno, de acá recién preguntamos, ¿es mayor a 500? Sí, entonces le hacemos el descuento, ¿no? Y podemos... Y una consulta. Dime. Pero si es que en caso cuando piden las pizzas ahí, dependiendo de la cantidad o al tamaño que el cliente quiera, algunos lo van a querer con ingredientes y otros no. Entonces podríamos separar lo que sería cuánto sería el total de las pizzas y aparte lo de los ingredientes y después sumarlo. Tendrías que establecer acá. Dependiendo. Sí. Acá, por ejemplo, como vas a elegir y vas a tener un switch acá de alguna opción. ¿Verdad? Entonces, ¿qué implica? Vas a tener un case acá. Si es uno, ya, entonces prácticamente acá vamos a establecer ya lo siguiente. Acá para cada uno de ellos, sí vas a decir cuántas pizzas quiere y pues prácticamente vas a hacer este cálculo, ¿no? Estableciendo ya, digamos, para cada, como se dice, para cada tamaño. Entonces, para cada tamaño vas a tener que pedir siempre, voy a hacer ahí, si es uno, entonces le voy a decir, introduzca la cantidad de pizzas. ¿Cuántos quiere? De cantidad mediana, por ejemplo. Luego le muestras, ¿ya? ¿Cuántos quiero? O sea, ¿cuántos extras quiero? Entonces, tú ya estos precios puedes tener acá establecido como se dice, como fijo, ¿no? Como que ya tengo 60, digo, más. Entonces, a esta cantidad, que es, no sé, una variable puede ser, digamos, nuestra variable acá va a ser cantidad de extras, no sé, puede llamarse así, ¿no? Nuestra variable. Cantidad de extras puede llamarse, ¿no? Esa variable, vamos a decir. Porque vas a pedir acá, ¿cuántos? Yo bueno, hice un simulacro y dije 3. Entonces, al costo vas a prácticamente establecer esa cantidad de extras sí o sí multiplicado por 3, porque cada uno vale 3. Entonces, esto va a venir acá. Y esto va a ser la cantidad de pizzas, ¿no? Pues yo estoy estableciendo, digamos, la cantidad de pizzas, cuánto quiero. Entonces, multiplicado va a ser prácticamente acá por la cantidad de pizzas. Todo ese proceso, ¿no? El costo de la pizza más sus extras y por la cantidad de... Entonces, esto puedo decir costo de la pizza pequeña, ¿no? Costo de la pizza pequeña. Entonces, esto va a ser la pequeña. Si elige la mediana, esto se va a guardar, ¿no? Se va a tener en memoria prácticamente. Igual hago para qué, para la mediana, para la grande y para la familiar. Entonces voy a tener variables que van calculando el costo de la pizza que me están solicitando. Si gustan aquí ya pueden sacar el IVA, también aumentar el IVA, o si no al final, ¿no? Sumando todo y recién, como prácticamente hice abajo, ¿no? Ahora, cada case va a ser el cálculo para cada tamaño de pizza. Ahora pueden manejar inclusive esto
se puede manejar. Bueno, estoy ya dándoles ideas con sus procesos, pero bueno, si no directamente así como estamos haciendo. Ahora sí, preguntas. Ahora sí. Ya. Porque cada tamaño puede variar en sus extras, ¿no? Como tú dices. Porque digamos yo quiero la grande con dos extras, así. Entonces, mejor solicitarle la cantidad de extras que quiero. Podemos declararle esto de switch nomás para cada pizza. Exacto. Entonces vas a tener un costo y al final estos totales vas a sumar, que va a ser el costo que tiene que pagar el cliente, le incrementamos el IVA más, ¿no? Para su factura. Sumamos eso y ese es el monto que tiene que pagar, pero preguntamos antes si este costo que hemos calculado es mayor a 500 y le hacemos el descuento. Y es más interesante esto, ¿no? Porque puedes seleccionar uno o dos más. Bueno, como que este ejercicio yo les he dado para condicionar nomás, por eso les hice la parte selectiva. Pero ahora ya saben utilizar bucles, así es que pueden complementar este ejercicio. Preguntas, ahora sí. Por mi parte, no. Muy bien, ¿sí? Aquí están hablando. Ya. Tú hiciste con el while, con el case, ¿está bien? Está bien. No siempre vas a hacer, si puedes establecer, pero en este caso, tu while debe tener alguna condicional, ¿no? Ana Lucía, seguramente algún elemento que permite, ¿no? Entonces, voy a revisar, ¿no? Se puede aplicar un bucle para esto. Extra, podemos ver el familiar, el extra grande. Bien bonito hacen esto en Auna. Al finalizar le dan inclusive el título de su pizzería, ¿no? Entonces, bueno, van adicionando muchos elementos y bueno, en el aula les digo, a ver, ¿a cuál de sus pizzerías voy a asistir? Entonces hacen cálculos. Otros, por ejemplo, establecen promociones más. Aquí adicionan lo que nosotros decimos, ¿no? El día. Entonces los chicos agarran de acá, del sistema, agarran el día y preguntan si es miércoles, entonces por decir, elige el uno y les dicen, ¿no? Hoy es 2 por 1, el combo. Entonces, dependiendo prácticamente el día. Entonces, por decir, el combo el lunes para pequeño, el martes para mediano, el grande así. Entonces, muestran y preguntan el combo 2 por 1 así. Ya, no te preocupes, ¿quién está acá justamente? Creo que es Freddy. Vamos a conversar. Nos quedamos, no hay problema, Freddy. Ya, entonces aquí, por ejemplo, ya les estoy diciendo más o menos tipo examen, porque a los chicos cito les hacía. Haga esto y que contenga combos, o sea, en base a la fecha que agarras prácticamente del sistema. Y les decimos ahí prácticamente que le dé combo, qué día le toca. Ya estamos aquí, antes de que les voy a dar el link, antes que nos perdan. Bonito es este ejercicio. Es bien, bueno, un caso muy, muy interesante. Acá les voy a mandar. No. Ahí les estoy mandando, chicos. Aquí también les voy a mandar al chat. Ya. Vamos ingresando. Muy bien.
Ya les he mandado. Bueno, está listo ya, todo preparado. Hasta ahí preguntas, chicos, consultas. Con esto pueden hacer los combos, ¿ya? Pueden hacer combos. Pueden hacer combos. De acuerdo al día. Ustedes deciden qué día le toca el combo al pequeño, qué día le toca el combo al grande. Ustedes, como así es, ¿no? En estos locales. Hoy día es y nos dicen justamente qué día es el combo, ¿no? Conectamos a Meet, Miguel. Sí, vámonos al Meet, chicos, por favor. Vámonos al Meet. Les espero. Así empezamos bien. Vámonos al Meet, toditos. Bien, y como les decía, por ejemplo, cuando hay combo, y bueno, le toca por decir el martes, ya, le toca por decir el martes, o lunes, ¿no? En este caso, en el momento que eligen uno y le dice, la pizza está en combo, 2 por 1. Entonces ahí puedes comprar, ¿no? O sea, deme 4, deme 2, ya no pides. El momento de la selección de uno determina si, en este caso, le corresponde el combo. Ya, eso ya es es un caso que puede entrar al examen. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta más, chicos? Muy bien. Es mejor casos aplicados de tal manera que ustedes vean qué puedo aplicar, ¿no? O para qué me serviría. Bien, creo que ya están todos adentro. Empezamos con una nueva estructura. ¿Ya? Empezamos con una nueva estructura, estableciendo ya que, bueno, de qué manera se van trabajando todo lo que son las estructuras básicas, tales como bucles, estructuras selectivas, ya estableciendo en el mismo lenguaje. Pero todas las que hemos manejado, y justamente las que hemos hecho la anterior clase de bucles, ya inclusive ahí les dije, pues estas variables son simples. Las que hicimos la última vez, voy a entrar acá. Ahí tenemos donde estamos condicional múltiple. No, tenemos la parte de ejercicio. Vamos a ver. Bien. A ver, vamos a ver este ejercicio. Ya.
Ya, este ejercicio, por ejemplo, es un caso del control de caja chica, ¿ya? En una empresa se tiene caja chica, un monto asignado. Además, se tiene registrado los gastos del día, ¿no? Entonces, este se registra hasta cuándo se hace el registro, hasta cuando se introduzca el valor de cero. O sea, todo el día está el sistema activo y cuando yo digo cero ya no hago el registro de los gastos. Entonces, lo que se quiere es mostrar prácticamente el saldo, ¿ya? Entonces, obviamente cada día se va a introducir el monto de caja chica y prácticamente se va haciendo un control de todos los gastos, ¿no? Del día, ¿no? Gasto 1, gasto 2, gasto 3. Y cuando yo diga gasto 0, quiere decir que ya no hago más gastos, se suman los gastos y se tiene el saldo, ¿ya? Entonces, es otro caso práctico en el desarrollo ya y aplicación prácticamente de buques. Pero, ¿qué ocurre? De que, bueno, yo tengo aquí un gasto, próximo gasto, esta variable gasto es simple, porque estoy cargando pues, los n gastos que puedo hacer en el día, ¿no? Ocurre de que si yo digo, a ver, que me muestren el primer gasto, ya no puedo, porque pues seguramente ya hemos hecho 10 gastos, y el último valor que se almacena acá es el último gasto desarrollado prácticamente. Entonces, establece ya, digamos, el manejo de variables que son tipo contenedor, que en este caso ya no almacenan un dato, sino almacenan un conjunto de datos. Y estamos entrando ya a las estructuras array. Las estructuras array tenemos las unidimensionales y las multidimensionales. Entonces, a diferencia de estas variables simples, pues vamos a ir manejando variables que tengan la capacidad de almacenar un conjunto de datos, ya no como estas que hemos manejado, todas estas hemos manejado como variables simples. ¿Ya? Entonces, ahí justamente en estos ejemplos de bucles, les digo, acá las veces que voy haciendo, esta variable se solapa, se solapa, se solapa, no almacena, por decirlo, si he tenido 20 gastos, pues que me muestre los 20, no puedo, porque el último dato es el que se ha registrado prácticamente para el último gasto. Entonces, de ahí que justamente entramos ya a otro tipo de estructura, ¿sí? Nosotros decimos las estructuras array, ¿no? Eso está en el texto. Vamos a ir visualizando acá y voy a complementar con un documento más, ¿ya? Entonces, son estructuras de almacenamiento temporal. Porque, como dicen, ¿no? Podemos cargar datos y bueno, apagamos el equipo y ya no hay, pues ya no tenemos datos. O sea, todo establecemos prácticamente solamente hasta el momento que esté encendido el equipo, podemos tener esto en memoria. Este tipo de estructura, ya como siempre decimos, es una variable, pero es una variable que puede almacenar un conjunto de datos, ya no uno. Tiene sus características o tiene su forma de establecer un vector, ¿ya? Y eso prácticamente, pues, venimos y digo, pues, existen dos tipos, hemos dicho los uni y los multidimensionales. Los unidimensionales establece el uso de que esta variable, ya, yo creo que vamos a esperar a los que faltan. Vamos a ver si alguien más falta. Ya terminó el Zoom. Creo que están toditos. Bueno, ya estamos. Muy bien. Ahí estamos. Ahí está, ¿no? Este tipo de variable, ya, la capacidad que tiene es de poder almacenar un conjunto de datos de un solo tipo, que en
este caso si yo digo prácticamente enteros, va a almacenar enteros. Si digo decimales, va a puro decimales. Si digo alfanuméricos, como puede ser cadena de caracteres, entonces simplemente almacena un solo tipo de dato. Como toda variable tiene un nombre, ¿no? Las variables tienen un nombre, un identificador. Ahora, este tipo de variable, que ya es un contenedor de información, pues establecemos un tamaño de cuántos datos va a almacenar. Ese elemento llamamos su dimensión. Ahora, cada elemento que se va almacenando tiene una posición. Debería ser la posición 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Pero ya en programación, este tipo de estructura vamos manejando siempre desde cero la posición. 0, 1, 2, 3, esa es la característica en programación. De que empezamos las posiciones desde cero hasta un valor enésimo. Por eso que algunos dicen, la posición de esta estructura array unidimensional es a la dimensión menos 1, ya que la dimensión es el tamaño, cuántos elementos estás almacenando, y lo otro es las posiciones de cada uno de esos elementos. Entonces, estas variables ya son contenedores. A partir de aquí, nosotros ya vemos prácticamente el concepto de manejo de volumen de información. ¿Qué implica? Suponiendo que en este caso yo tengo esta variable, en este caso tipo vector, y que almacena los números pares. Ya, de acá, ¿qué puedo hacer? Puedo sumar, en general, obtener la sumatoria, sacar el promedio, obtener al mayor al menor de los números pares. Entonces ya me permite pues poder trabajar, visualizar al primer elemento, al último elemento, poder modificar uno de los elementos, poder eliminar uno de los elementos, ¿no? Entonces podemos hacer muchas cosas porque estos datos que vemos aquí ya están en la memoria, listos para hacer cualquier operación. Tanto de, por ejemplo, pues modificar, si hubiera un casillero más que hubiésemos dimensionado como 6, pues poder insertar, poder modificar, poder prácticamente inclusive ordenar, podemos ordenar este elemento en forma ascendente y descendente. Entonces ya podemos hacer y manejar muchos elementos. Porque a partir de ahí, justamente, yo les digo acá a los chicos, ¿para qué me sirven estas estructuras? A partir de aquí ya nace lo que ustedes ya están llevando, base de datos, ¿ya? Entonces, van a establecerse en un objeto, les digo. Ahí estamos. Y ese objeto que tiene atributos, ¿no? Y esos sus atributos como que carnet, nombre, nota 1 y nota final. Un vector para un atributo, el otro para el otro, así sucesivamente. Entonces, los atributos los voy a manejar prácticamente en vectores, donde cada elemento, cómo se establece en relación en base a la posición. La posición 0 para Juan, la posición 1 para Karina, la posición 2 así, para toditos prácticamente, ¿no? Entonces, a partir de aquí, si se fijan, ya es el concepto de almacenar información, y con el mismo puedo sacar reportes, puedo hacer algunos requerimientos, un reporte ordenado por CI, por nombre, por nota. Entonces, este tipo de estructura ya me permite manejar, en este caso, un volumen de información. Ya empezamos con el concepto, ya voy a tener una pequeña base estructurada prácticamente en un array o con arrayes unidimensionales. Para poder generar este tipo de estructura, nosotros decimos, vamos a manejar paralelamente varios vectores. Entonces, ahí viene el concepto de paralelismo de vector en su estructura. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a ver cómo se establece este tipo de estructura. ¿Ya? Y justamente tenemos acá una variable de tipo vector, tiene un nombre. ¿Tiene una dimensión? Sí. Establecemos una dimensión máxima.
¿Cómo hago referencia a cada elemento de este tipo de variable? El nombre y damos su posición. Variable, posición, variable, posición. Y así pues vamos a establecer y conocer prácticamente qué posiciones tiene nuestra variable de tipo vector. Bien, esto es variable. Ahora, ¿cómo yo creo en programación? Hay en todos los lenguajes. En este caso, para nuestro caso en C#, ¿cómo establezco o creo una variable de tipo vector? Primero, el tipo de dato que va a almacenar. Si es un entero, viene acá entero. Si es un float, si es un decimal, si es un string. Dependiendo prácticamente es el tipo de dato que almacenes acá. Y al decirle corchetes, establecemos que esa variable que voy a crear es de tipo vector unidimensional. Y enseguida establecemos el nombre de la variable que quiero crear. De esta manera nosotros ahora vamos a ir manejando pues, variables o contenedores que almacenen un conjunto de datos ahora. Ahora, ¿cómo me muevo o cómo recorro o qué hago con esta estructura? Como les decía, varias operaciones. Inserto, modifico, puedo eliminar, ya puedo prácticamente hacer lo que es el proceso de ordenar ascendente, descendente. ¿No? Entonces, pues podemos hacer muchas operaciones. Entonces vamos a ver justamente cómo creamos, estableciendo prácticamente en su estructura. Acá nos muestra. En C# primero se crea la variable. Primero creamos la variable. Como decimos, ¿no? Mi variable se llama nombres, creamos. Y después se dimensiona. ¿Qué significa la dimensión? ¿Cuántos va a almacenar prácticamente esta variable? Entonces, primero defines el tipo de dato y el nombre de la variable y luego recién dimensionas. ¿Cómo dimensionamos? Instanciando. Entonces, acá tengo, por ejemplo, una variable de tipo vector que se llama nombres. Nombres. Declarado como array nada más. ¿Cuántos datos? Entonces, digo, nombres, new, es de tipo string y va a almacenar 3 datos. Entonces se declara y luego recién se dimensiona. ¿Ya? Eso es lo que nos muestra prácticamente acá. También se puede hacer la carga directa, ¿ya? Estableciendo ya la dimensión, ¿no? Acá creo la variable, dimensiono y de esta manera podemos hacer la carga directa. Obviamente esto sin pedir por teclado. Lo mismo ocurre en un vector de tipo string. Nuevo 3, bueno, y ahí vienen prácticamente pues, los valores los cuales voy a almacenar en cada celda. ¿Ya? Entonces, este tipo de variable pues tiene su funcionalidad. A partir de aquí, los chicos, en el manejo de paralelismo de vectores, ya les digo, ya ven un concepto de manejo de pequeña base. Están manejando un contenedor de información que se va a constituir prácticamente en una base de datos. ¿Ya? ¿Se puede con bucles? Sí, se puede, solamente que, pues, como dices, ¿no? Cargas muestras. En cambio, aquí está todo en la memoria y el momento que nosotros vamos a desear, podemos ver el contenido prácticamente de los elementos de este tipo de variable. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a ver, cómo se crea y vamos a hacer directamente en base a qué, a sus operaciones, ¿sí? Vamos a ver en este texto complementario. Vamos a ver. Ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, estos en todos los lenguajes van a ver ustedes prácticamente. Entonces, ¿qué decimos? Pues podemos hacer estas operaciones. El crear, el que hemos visto, crear la variable, insertar, listar, modificar, buscar, eliminar, ordenar y podemos hacer muchas cosas más. Entonces, eso es lo que vamos a hacer prácticamente, ¿no? De almacenar en este tipo de estructura. Bien, hasta aquí alguna pregunta de la parte teórica para luego pasar a la parte práctica, jóvenes. Consultas.
Profe, una pregunta. Dime, dime. Cuando uno crea una variable ya que va a utilizar, digamos, un arreglo, le colocamos ahí nomás lo, lo- las llaves, o por decir los En este corchetes, caso, sí. Una o variable, directamente podemos hacerlo todo en uno. cuando tú creas una variable, o vas a crear una variable de tipo vector, array, y si la variable tú ves declarada así entre corchetes, dices ya esta variable va a ser un contenedor. Primero defines que la variable va a ser un contenedor, un vector, y después dimensiones. Entonces basta que encuentren ustedes una variable ya establecido en el sentido, digamos, el tipo de dato, como acá tenemos el tipo de dato, y tenemos los corchetes, decimos esta variable es de tipo, en este caso es un contenedor, es un vector. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver con un caso práctico, ¿no? Vamos a hacer justamente qué puedo hacer con ese tipo de variable. Bien, vamos a ir a la parte práctica. ¿Ya? Ahí vamos a comprender Y más, yo sé que ahí va a haber disculpe, más preguntas. Establecido este, vamos a cerrar. Ok, podemos abrir acá. Instalamos nuestro. Muy bien. Archivo nuevo para que direcciones directamente. Está bien. Ingeniera, una pregunta, ingeniera. Dígame. ¿Será que podemos hacer como ejemplo el que nos mostró el cuadrito, que era los números de estudiantes y el nombre y la calificación? Claro, vamos a, primero lo que vamos a ver prácticamente es cómo se manipula un vector. Y luego vamos a ver cómo se manejan paralelamente varios vectores, ¿ya? Entonces, ahí mismo voy a Ah, ok, estar, está como bien. ustedes dicen, ¿no? Vamos a ver acá dónde estamos. Primero. Se puede hacer una planilla de prácticamente una planilla. Se maneja. Y si vamos a llevar matrices, con matrices igual se generan ya muchos elementos. Bien, entonces aquí vamos a establecer. Primero uno estableciendo en su estructura. ¿Ya? Como que dice simple y luego ya manejamos con varios vectores. ¿Ya? Entonces le voy a decir estructura vector. Estructura vector. Entonces venimos acá y bueno, vamos a decir. Bien, entonces acá. Primero para que vean cómo se establece y algunos conceptos. Ya, bien. ¿Cómo se declara una variable? Ustedes me dicen, quieren como se dice, un vector de edades, es como que vas a almacenar pues, las edades del curso, las estaturas del curso, o sea, dependiendo prácticamente, por eso les digo, pues, ¿qué hacemos primero? Quieren almacenar las edades del curso para sacar el promedio, el mayor, quién tiene el mayor, entonces vamos a hacer ese proceso. Entonces, ustedes seleccionan prácticamente qué vector quieren trabajar, edades, estaturas, ¿qué quieren? Está bien, a ver. Ya, muy bien. Entonces, mi vector, miren, fíjense, mi vector le estoy llamando que va a almacenar enteros. Y basta que yo le diga esto, ya le digo que es un vector. ¿Ya? Mi vector se va a llamar de edades. Estoy creando una variable de tipo vector. No tiene todavía una dimensión. ¿Cuántos? Entonces, voy a crear una variable también entera para decir la dimensión del vector.
una dimensión enésima. ¿Para cuántos estudiantes, por ejemplo, quiero hacer la carga? Voy a solicitar, ¿ya? Console.write y la diga introduzca, bueno, voy a decir cantidad de estudiantes o dimensión en nuestro caso, ¿no? Cantidad de estudiantes. ¿Qué sería la dimensión prácticamente del vector? Ahora, una vez que yo voy a solicitar n, en este caso sería int.parse, ¿de qué? De console.readline. Listo. Ya tengo cuántos datos quiero almacenar. Voy a generar prácticamente el vector. Entonces, recién puedo yo dimensionar, ¿no? Y eso es lo que nos dice prácticamente aquí en la teoría. Eso justamente les he explicado. Creamos la variable, ahí está, creamos la variable, ahora recién dimensionamos, que instanciando, haciendo este proceso. Justamente vengo acá y digo, mi vector se llama justamente edades. Igual decimos new. ¿Qué tipo de dato es? Entero. ¿Cuántos datos vas a almacenar? N. Son los N que yo estoy definiendo por teclado. Entonces, ahora recién tiene la dimensión el vector, porque solamente inicialmente he creado. Ahora, para poder nosotros prácticamente establecer el recorrido de un vector, sabiendo que este tiene posiciones 0, 1, 2, 3, 4 y enésimo dato que nosotros podemos establecer. Entonces yo tengo que recorrer, ¿no? Posición 0, 1, 2, así. Se puede almacenar uno por uno. ¿Ya? Yo, por ejemplo, digo, pues aquí, ¿cómo vas almacenando uno por uno? Hago referencia, dice, por ejemplo, edades. Ahí está. Edades, la posición 0. Es igual, por decir, 23. ¿No? Entonces, esto es un almacenamiento directo, manual, podríamos decir, ¿no? Y si por decir n, vamos estableciendo, pues, qué sé yo, 20, 30, vamos a tener que hacer, ¿ya? Si, suponiendo que digo 10, voy a hacer prácticamente hasta edades, hasta la posición prácticamente 9, ¿no? Estableciendo acá. Y bueno, voy a dar un valor aquí, prácticamente a ese elemento. Entonces, esta es la manera de asignar en forma directa a cada posición, que implica justamente acá, ¿no? Mi vector se llama edades. ¿Ya? Edades. Entonces acá, para hacer referencia, estoy diciendo edades sub 0, edades sub 1, y así voy cargando prácticamente de esta manera. Esa es la, como se dice, la forma manual. Ya. Ahora, el sumar, por ejemplo, de esta manera es fácil. Si me dice alguien, a ver, suma todas las edades, bueno, aquí me voy a crear una variable, digamos, acá, justamente que vaya sumando cada elemento, ¿no? Bueno, que se llame suma. Entonces va a ser facilito, porque tendría que ser, puede ser para 4 nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué implica? Este va a ser el 2, ¿ya? O 3 elementos, para que veamos y vayamos comprendiendo. Listo. Entonces acá vamos a decir 0, 1, estas son las posiciones, ¿no? 3 y 4. Los datos vamos a variar acá, digamos 76, acá 4. Como son de edades, entonces tengo 4 datos que va almacenando.
¿ya? Ahora, si alguien me dice, ¿puedes sumar eso? Sí, se puede sumar. Puedo sumar acá y le digo suma, ya, la variable suma va a ser igual a cada posición. Tengo que decir esto, prácticamente la posición, prácticamente 0, más la posición estableciendo 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Voy sumando más la posición 2 y más la posición, perdón, acá, la 3, así. ¿No? Entonces 0, aquí me falta 2, ¿no? Aquí me equivoco. 0, 1, 2 y 3. Entonces acá también 0, 1, 2 y 3. Listo. Tengo prácticamente los 4 elementos. Ahora, quiero mostrar, así como que quiero mostrar los datos de cada uno de estos. De cada uno tendría que hacer lo siguiente, ¿no? De cada uno. ¿Ya? Console punto write line, tendría que decir. Y aquí prácticamente mostramos cada uno de ellos. Ya, vamos mostrando. Y digo acá va a estar este elemento, coma. Y le digo, pues, edades. En este caso 0, ¿no? Y bueno, tendría que mostrar para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para hacer una forma general y para poder manejar estos índices, ya todo lo que ven acá, pues justamente lo que les dije, hay un bucle. El bucle que me permite manejar estos índices es el for. El for es el encargado prácticamente de hacer el movimiento, porque vamos a decir que empiece de 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el tamaño que sea asignado. Entonces, justamente, pues este valor enésimo me va a servir para la carga de datos, porque esto es en forma manual. O si no, alguien me dice, ¿qué pasa si quiero? Bueno, aquí vamos a tener que decir, suponiendo que el último prácticamente quiero por teclado, le vamos a tener que decir acá console, ya el último quiero console punto, en este caso, como es, numérico, igual vamos a decir, digamos, in punto parse, de que le decimos de console, entonces console punto readline. Entonces el último dato me va a pedir por teclado, ¿no? El resto estoy haciendo en forma manual, 23, 45, pero el último me va a pedir por teclado. Todo esto para poder hacer en forma automática y ver de qué manera yo me voy a usar y vamos a hacer uso de un bucle. Ya, justamente el bucle que vamos a hacer, estableciendo acá, es el for. Una variable i que va a ir desde 0 hasta qué tamaño. Un i menor, en este caso, al tamaño que nosotros vayamos a establecer acá, hasta n. Va a ir menor igual a n. ¿Ya? Luego vamos a decir acá prácticamente un i más. ¿Ya? Y bueno, este bucle vamos a usar para insertar, para modificar, para eliminar y todo lo que quisiéramos hacer con un vector de tipo array. En la que, por ejemplo, como solicito dato, estableciendo ya en forma general, acá vamos a decir, vamos a solicitar y le vamos a decir console, ya, punto write, y le vamos a establecer acá, estableciendo acá prácticamente el vector, ya, le vamos a decir, nuestro vector se llama edades. Acá le vamos a decir que salga estos valores 1, 2, 3, ¿sí? Y ahí está prácticamente la variable i, ¿no? En este caso 0, ¿ya? Y vamos a venir acá y le voy a decir que me pida, pues en este caso, que me vaya mostrando cada posición del vector. Entonces, i va a salir acá. Si es 0, va a salir 0. Si es 1, va a salir 1 y me va a pedir el dato. Y nuestra variable que se llama, así como hemos hecho aquí, ¿no? Ya no es con la posición específica, sino edad de sub va a depender del valor de la variable.
En este caso va a ser igual a int.parse, ¿sí? De que justamente de console.readline y punto com. Entonces, nosotros para manejar prácticamente una dimensión enésima de un vector, ya solicitamos el tamaño y mediante prácticamente, bueno, después obviamente sí o sí una vez dimensionamos y mediante un bucle hacemos el recorrido de sus posiciones, donde esta variable i es el que va a generar prácticamente el recorrido de cada posición próximo, y nos va a permitir prácticamente hacer la carga, ¿no? 0, 1, 2, 3, y bueno, y se va estableciendo prácticamente todo ese proceso. Entonces, de esta manera nosotros, bueno, establecemos por qué o de qué manera utilizamos un bucle para el acceso hacia esta estructura, para poder insertar, para poder modificar, para poder listar y para hacer todo ese proceso, ¿ya? Por ejemplo, bueno, en este caso yo voy a colocar todo este elemento desde acá, como hemos hecho para que ustedes vean que, bueno, se hace manual, pero si yo tengo 100 datos voy a tener que hacer pues hasta el número 99 y cargar datos, ¿no? En cambio aquí estamos solicitando prácticamente la dimensión de la cantidad de estudiantes y bueno, esto también vamos a colocar como comentario y después vamos a ver la parte de suma, ¿sí? Entonces pido, con un bucle estoy haciendo la carga de datos, ¿sí? Ahora quiero ver este contenido, queremos ver el contenido, entonces enseguida vamos a otro bucle, ¿ya? Vamos a establecer, entonces hasta acá de esta manera se establece el manejo de carga de datos hacia una estructura unidimensional. Vamos a establecer el readkey, ¿ya? Por eso siempre hago un pequeño ejemplo, decirles así se hace manual, pero con esto vamos a lograr establecer. Bien, vamos a ejecutar acá. Y me dice cantidad de estudiantes, 4. No, ahí está. Esto vamos a hacer de la siguiente manera. Que nos pida no con el write line, sino con el write nada más. Para que vaya a la, ¿ya? No con el write line. Bien, ahora sí. Introduzca, digamos, 4 estudiantes. Entonces acá, edad, le vamos a decir, ¿no? Ahí está. Son 4, va a ir del 0 al 3. Entonces me está pidiendo cada posición del vector. Y bueno, simplemente hasta ahí nos solicita, ¿no? Entonces, hasta ese momento la memoria son 4 elementos con esos datos, ¿no? Salimos de acá y ya se elimina de la memoria. Ahora, ¿cómo veo este contenido? Prácticamente, ¿cómo veo lo que se ha cargado? Ya vengo acá y digo otro bucle, ¿ya? Otro bucle. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese bucle? Pues ahora ya no voy a prácticamente solicitar nada. Lo único que necesito es mostrar ahora al vector, ¿no? Como tal, que se llama el vector edades. ¿Sí? Vamos a mostrar prácticamente en su contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo mostramos el contenido? Pues decimos console, ¿ya? Console.write, simplemente vamos a decirle write, y aquí le vamos a decir, pues en este caso, acá quiero que salga cada posición, ¿sí? Quiero que salga cada posición, coma, y bueno, aquí le vamos a decir 0. Entonces, ¿de qué? De la variable edad de su dígito, ¿no? Entonces, nos va a salir prácticamente cada elemento ahí estableciendo. Ahora, quiero que se separe con un tabuladorcito, porque próximo me va a dar prácticamente. Entonces, acá le voy a decir que se separe con un tabuladorcito. Me muestre tabulador. Entonces, estoy mostrando el contenido de lo que se ha cargado prácticamente en la parte prácticamente anterior, ¿no? Se echó la carga, ¿ya? Entonces, vamos a visualizar, digamos,
4 estudiantes, edades. Y vamos a decir, ahí estamos. 12, 21, 15 y 9. Entonces, ¿qué estoy mostrando? El contenido, ¿no? Entonces, para hacer ya las otras operaciones vamos a generar un menú. Entonces, esta es la manera prácticamente de crear un vector y almacenar en su información para luego mostrar. Hasta aquí preguntas. De esta manera vamos a manejar el menú que nos permite hacer todas las operaciones con un vector, con una estructura unidimensional. Preguntas ahora. Consultas con él. Está hablando sin ¿Sí? ¿Está todo bien? Entonces, esa manera de utilizando el bucle, ya obviamos lo que sería la parte de arriba ya nomás, no ocuparíamos. Claro, tendríamos que en este caso, puedo hacer así, ¿no? Por ejemplo, pedir a cada uno, posición 0, consoles y tal, ¿no? O sea, cada uno. Pero imagínense que tenga, qué sé yo, 100 datos. Voy a tener que hacer del 0 al 99, ¿no? Entonces, ¿cómo recorro en forma automática el índice del vector? Con un bucle que va a ir de 0 hasta, obviamente, siempre va a ser menor al tamaño. ¿Por qué menor al tamaño? Lo que les decía prácticamente. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esa es la dimensión, es 5. Pero las posiciones van de 0 a 4. Entonces, por eso decimos que vaya hasta menos el tamaño, porque va a ser hasta acá nada más, hasta el número 4. Por eso, menor, que sea menor al valor de la dimensión. Porque nuestra dimensión, hemos dicho que 5, pero tiene que llegar menor a este, porque pues en este caso va a ser prácticamente hasta donde va a llegar el bucle, ¿no? Por eso decimos, el bucle agarra el índice, va de 0 hasta esta dimensión, en este caso, ¿no? Hasta n menor, que sea el recorrido que sea menor a n. Entonces, ¿cuál es menor a n? Prácticamente establecemos el 4, ¿no? Que va a llegar. Preguntas. Consultas, jóvenes. Bien. Ahora vamos a... Profe, la barra espaciadora que le puso usted era para que salto de línea. Exacto, justamente para lo siguiente, ¿no? Cantidad, digamos, 3. ST es esto, espacio, espacio. O sea, muestra hacia un tabuladorcito, es un tab, es un espaciamiento prácticamente. Es espacio a la derecha, no es salto de línea. No, es espacio. Ya, ok. Es como la tecla que está al lado de la Q en nuestras computadoras. Es un carácter que se utiliza para tabulación. Está bien. Muy bien, ahora vamos a hacer, pues, en base a esto, ya saben cómo se establece prácticamente la declaración de una variable de tipo vector, estableciendo que ya sabemos cómo dimensionar, y para sus recorridos vamos a necesitar de un bucle. Ya hay un elemento más que vamos a complementar acá. Esto es en C#, por si acaso. Tiene los vectores tienen un método que permite obtener la longitud del vector. ¿Ya? Nosotros estamos diciendo que vaya de 1 hasta n. Aquí hemos dimensionado, ¿verdad? Y por eso le decimos hasta n. Basta que nosotros dimensionemos al vector, podemos obtener con una función su tamaño.
¿Ya? Acá voy a dejar, aquí. En vez de decirle n, ¿cómo le digo? El tamaño que ya se ha dimensionado, se dice prácticamente edades, que es el vector, punto, y la función establecemos prácticamente l. Esto es lo mismo que el valor que estoy introduciendo por teclado. ¿Cuánto? 5. Entonces, es igual que el valor que obtiene el valor de n por teclado. Con esto obtenemos, con este procedimiento, obtenemos la dimensión del vector que se ha creado. Porque esto vamos a utilizar bastante. Así no vamos a hacer uso de variables, prácticamente podríamos decir globales. Entonces, con esta función tiene prácticamente esta característica, prácticamente los vectores, de que mediante esta función podemos obtener la longitud, cuántos datos está estableciendo o se ha establecido para este tipo de variable con el punto len. O utilizo el n o utilizo también edades. Como dice, una vez que dimensionas ya puedes utilizar esto. Si no has dimensionado no vas a poder, no sabes cuántos datos, cuánto es la longitud prácticamente del vector. Ya, es otro detalle que vamos a ir manejando ya en nuestro desarrollo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es un repaso de cómo crear y cómo hacer. Ahora, nos vamos a ir y nos vamos a establecer, ¿ya? Lo que yo quiero es nuestro menú. Tenemos un menú creado, ¿no? Una plantilla menú. Y vamos a trabajar con eso. ¿Dónde hemos trabajado nuestro menú? Hemos creado menú, ¿no, chicos? ¿O no hemos creado? Hemos creado, ¿no? ¿Cómo es? Contesten, chicos. ¿Hemos hecho menús? Creo que sí, si no me equivoco, pero no me acuerdo. Bueno, creo que voy a sacar. Con el switch que Hemos hecho, pues, ¿no? Sí. El otro día también confundí con otro paralelo porque prácticamente, bueno, vamos a venir acá y tenemos justamente plantilla menú y una plantillita que les hago manejar. Yo creo que les he dado eso. ¿Dónde estamos? A ver, me dicen si hemos manejado esto. A ver, menú matrices, ¿dónde están? Voy a hacer correr esto y me dicen si hemos trabajado esto. Y si no, voy a tener que primero trabajar. Esto ya es con matrices, ¿no? Esto ya es con matrices. Eso, me dicen si hemos trabajado, chicos. No, Nada. no dije. Muy bien. No hemos trabajado. ¿Cómo no hemos trabajado? No puede ser. Muy bien. Vamos a ver cómo crear un menú aplicando posicionamiento en pantalla y utilizando colores. ¿Ya? Es lo primero que hoy día hacemos de forma rápida. Pero hemos hecho menús, pero yo sé que hemos hecho menús. Vamos a hacerlo así. Voy a crear uno nuevo. ¿Ya? Vamos a venir acá y vamos a hacer proyecto. Estamos ahí, le decimos. Voy a manejar, porque esto es vamos manejando bastante. Muy bien. Muy bien.
Yo me acuerdo que cuando hemos hecho la parte de validación, hemos trabajado parte prácticamente de esto, pero no hay problema, vamos a crear cómo se hace ese menú. ¿Ya? Lo primero, y justamente la idea más o menos del restaurante, ¿no? Para crear ese tipo de menú, lo primero que me voy creando es un bucle. Me voy a crear una variable donde me va a permitir establecer y seleccionar prácticamente las opciones del menú que hemos visto ejecutando. Ya, esta variable va a ser la que me permite seleccionar el menú. Para la generación de menús utilizamos un bucle. ¿Ya? Y si yo digo, por ejemplo, acá el menú que hemos trabajado acá, y bueno, ejecuto, ya, no es este, vamos acá, vamos a venir acá, vamos a aperturar este, yo quiero diseñar esto, aquí va a decir menú vectores, donde tenga opción 1, 2, 3, bien parecido, ¿no? A lo que estamos haciendo en las pizzas, y aquí elija opción. Yo tengo que saber cuál es el valor del salir, el que me diga, pues, termina. En este caso, por ejemplo, si hago 1, 2, 3, funciona, pero si le digo salir, termina. Termina el proceso. Entonces, para el diseño prácticamente de menús, lo primero que debemos saber es cuál es el valor del último dato que nos va a permitir concluir en este bucle. Entonces, ese elemento nosotros prácticamente vamos a definir un do y decimos mientras la variable OP, que es la que vamos a, sea diferente de, en este caso 5 le vamos a dar, ¿ya? Mientras sea diferente de 5, que me muestre el menú. Luego, vamos a crear acá el menú. Ya, voy a venir y voy a diseñar, por eso un poquito ya mostrando y agilizando prácticamente, me voy a copiar este menú, ya usando y les voy explicando prácticamente lo que es, ¿no? Las opciones que vamos a establecer acá, algunas, no todas, ¿no? Entonces vengo acá y voy a hacer eso, ¿ya? Menú, pero vamos a hacer simplemente hasta, como dice, ¿no? Insertar, listar, modificar, eliminar y salir. ¿Cuántas opciones tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces por eso estoy estableciendo acá. Bien, esto ya conocemos. Es simplemente mostrar un mensaje por pantalla. Prácticamente podríamos decir la clase consola, muy aparte de establecer lo que es los comandos que nos permite o los métodos para poder obtener o sacar datos por pantalla y para poder obtener datos por teclado, tiene el manejo de posicionamiento de cursores. Ya, donde yo le digo set cursor posición, en este caso establece la columna y la fila, esa es su sintaxis. Ya, nos dice, pues, qué fila quieres, qué columna y en qué fila. Además, esta clase tiene un método que es justamente el manejo de colores. Ya, es el foreground color. Y nosotros acá, establecemos el color que quisiéramos. Ya, punto. Ahí. Y nos sale una gama de colores. Tiene,
diversidad de colores que con fondo, sin fondo, o sea, dependiendo qué color quiero prácticamente. Si le digo amarillo, se va a establecer el amarillo. Entonces, para cada elemento, lo que estoy haciendo acá, un color, posicionar esto en la pantalla, en la columna 30, fila 2. Para el siguiente, que justamente es la opción insertar. Estoy cambiando de color, pero ya les recorro, no voy a hacer en la columna 30, quiero en la columna 20, pero tengo que ya decir la fila 3, ¿no? Entonces, esta es la 2, al siguiente, 3. Los subsiguientes, que sería listar, modificar, y que son opciones, ya, entonces de la misma manera voy estableciendo en la misma columna, pero lo que voy variando es la fila 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Entonces, prácticamente, y para elegir opción voy a hacer un espacio que va a ser prácticamente el 8, me va a quedar en blanco, y acá vamos a establecer pues la opción 9 para decir elija opción. Entonces estoy haciendo un pequeño diseño de un menú, y una vez que yo diga acá elija opción, pues voy a pedir prácticamente esta variable opción, ya estableciendo el tipo de dato que me van a dar prácticamente por teclado, ya, console punto, en este caso reply. Ya, reply. Ahí estamos, y estamos solicitando. Hasta aquí voy a ejecutar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Un bucle que mientras sea diferente de 5, que prácticamente el 5 es de salir, pues que me muestre este menú, ¿sí? Que me muestre así con todos sus colores, ubicando la posición en pantalla, todo ese elemento. Ya, voy a ejecutar acá. Esto vamos a detener y vamos a ejecutar este que estamos creando. Ahí estamos. Hemos cambiado amarillo. Tiene color prácticamente celeste para todo lo que es el insertar. Y bueno, elija opción, ¿no? En este caso, si le digo 1, no hace nada porque no estamos haciendo nada, ¿no? No tenemos ningún elemento, por eso es que nos dice no hay opción, porque no estamos haciendo nada prácticamente. Ya, muy bien. Vamos acá. Vamos a eliminar, ¿sí? Entonces, hasta ahí simplemente estamos haciendo un pequeño diseño del menú como tal. Pero ahora, cuando sea uno, que pues en este caso inserte datos al vector, cuando sea 2, así. Entonces, para el diseño de menú, ¿qué es lo que yo utilizo? Aparte de hacer un bucle, utilizo la estructura múltiple, justamente el switch, donde prácticamente acá voy a establecer, y digo switch, open. Ahí está. Entonces digo, mientras en este caso sea diferente, pues voy a establecer acá, ahora digo case. Si es 1, ya, entonces le voy a colocar simplemente break. Entonces hago justamente para los 4 casos, ¿no? Entonces, venimos acá. Case, vamos a decir 2. Igual, simplemente como no voy a hacer todavía, le digo break. Case 3. En su estructura siempre nos dice que es break. ¿Ya? Case 4. ¿Ya? Entonces tenemos acá también su break.
se pone caprichoso y ok. Muy bien. ¿Qué tenemos? El 5. El 5 es salir. Entonces no necesitamos establecer nada y simplemente le decimos break. Y tenemos el default, ¿no? Que es el otro elemento que establecemos acá. El default, ¿no? Y le decimos acá, pues igual va a tener su break. ¿Y qué vamos a decir acá? Justamente console punto writeLine, y que le decimos opción no válida, ¿no? Sí, opción no válida, ¿ya? Opción no válida. Listo. Entonces, hasta aquí tenemos todo lo que es el proceso de crear un menú, simplemente un pequeño menú. Uy, ¿es hora, no? Sí, sí. Gracias. Entonces, yo les voy a pasar esta plantilla, ya esperando que haya marcado asistencia. La hora se nos pasa, realmente vuela, ¿no? En este caso para nuestra materia. Entonces, la próxima clase, yo en base a esta plantilla, vamos a hacer todas las operaciones. Yo les voy a pasar esta plantilla. Bien, esta es la que tiene que tener para desarrollo ya de las estructuras que vamos a seguir adelante, ¿ya? Entonces, su plantilla, jóvenes, cambien de color, cambien de gusto, que posicionen más allá, eso ya va a depender de cada uno, pero me trabajan ya directamente con la plantilla. Bien, ya es hora, ya sé, entonces que tengan buenas tardes, yo voy a controlar la asistencia. Si tienen otra clase, mil disculpas, ya, pues espero que hayan marcado, ya, voy a tratar de entrar en este momento a la asistencia. Se nos va, joven. Ingeniera, lo va a mandar el archivo, eso es lo que estamos haciendo ahí al grupo. Al grupo, enseguida, en este momento voy a hacer, por favor. Ya. Voy a mandar y voy a mandar Gracias, en un momento más. Control C, voy a venir acá. Yeah. Sí, voy a mandar, chicos. Ahí estamos. Ahí está. Ya, estoy mandando ahí, pero voy a mandar en documento. Muy bien, bueno, que tengan un bonito día. Yo voy a controlar en este momento la asistencia. Muy bien, que les vaya bien. Se cuidan, se cuidan, se cuidan. Para nuestra materia debería ser más, ¿no? Miren, yo voy a poner falta a los que están con falta. Ahí está. Miren, yo hago esto. Esto arreglo, pero para el resto voy colocando falta. Si no están, no marcado, pues se quedan con su faltita, ¿no? Ya no hay otro. Muy bien, que les vaya muy bien. Hasta luego, jóvenes. Que les vaya muy bien. Hasta luego, se cuidan, se cuidan. Hasta luego, chicos, hasta luego.